Hola traders, análisis de la semana del 30 de octubre. Llegó la ansiada pausa en la subida de tipos del Banco Central Europeo y el anuncio, más bien entre líneas, de que los tipos los van a mantener en esos niveles durante una buena temporada. Todo esto está provocando pues una importante rotación en las carteras por tipos de activos, con una mayor ponderación en la renta fija respecto a las bolsas y una valoración de las acciones menor ante un escenario de tipos altos como el que se espera, ¿no? Esta semana esperamos también la salida de tipos de la Fed, que se espera que mantenga los tipos otra vez, a pesar de los buenos datos de empleo que están viniendo de aquella economía y del PIB extremadamente fuerte, ahora lo veremos todo, que ha llegado casi al 5% anualizado. La geopolítica está reavivando también la inversión en algunos tipos de activo de cobertura y todo en su conjunto está quedando plasmado en los gráficos que vamos a analizar. Y como siempre vamos a verlo todo con detalle, pero antes de continuar, si os gusta el vídeo, darle a me gusta porque es la mejor forma que tenéis de hacerme saber que os gusta la línea que llevamos de análisis, y suscribiros al canal y activad la campanita para que os avisen cada lunes cuando emitimos este vídeo de análisis semanal en el canal de IG. Vamos a ver primero, como siempre, qué ocurrió la semana pasada a nivel de noticias, qué podemos esperar esta semana a nivel de noticias y posteriormente vemos los gráficos. Comencemos con la semana pasada, una semana en la que el lunes no hubo noticias relevantes, casi mejor entonces comenzar con las noticias del martes. Un martes que nos trajo los PMIs adelantados de todo el mundo, ¿no? Podemos ver, sobre todo me gustaría centrarme en los europeos, donde podemos ver que el PMI manufacturero ha seguido deteriorándose y el PMI servicios también ha seguido deteriorándose, ¿no? Así que malas noticias por parte de esas encuestas de clima empresarial. El miércoles tuvimos otra encuesta de clima empresarial, el IFO Business Climate, que parece que ha tocado algo de fondo. Sin embargo, todavía no podemos determinar, no podemos decidir o concluir que ese pesimismo ha finalizado en base a esta encuesta, ¿no? Otro dato interesante, fijaos la M3, la masa monetaria, el agregado monetario de la zona euro, como lo hemos analizado otros meses y hemos visto esta fuerte tendencia a vaciar los balances y a drenar el sistema europeo de liquidez, el eurosistema, y fijaos cómo parece que podría estar llegando a un suelo, pero aún es pronto para confirmar, ¿no? Porque fijaos que aquí también se produjo un cierto rebote y luego continúa hacia abajo, ¿no? Aquí ha mejorado el M3 respecto al mes pasado. Sin embargo, podría ser una mejora temporal porque de momento la tendencia a seguir vaciando el balance, a seguir drenando de liquidez el sistema, sigue ahí mientras tengamos inflaciones altas, y como podremos ver luego en el informe, la nota de prensa del Banco Central Europeo, pues parece que esa va a ser la tónica a seguir en los próximos meses y puede que más que meses. Vemos también este dato de préstamos privados en Europa, el gran frenazo que hay a nivel de préstamos. Fijaos, si lo ponemos en contexto respecto a años anteriores, podemos irnos tan atrás como el 2004. Fijaos la crisis financiera del 2008, lo que provocó. Costó recuperar los niveles de préstamos anteriores y, sin embargo, con qué facilidad pues los estamos perdiendo, perdón. Son indicadores adelantados de lo que posiblemente podamos encontrarnos en próximos meses. Salieron los tipos en Canadá, se mantienen sin demasiadas sorpresas. Vámonos al jueves, donde salieron los datos de empleo o de desempleo en España. Un leve repunte en el desempleo, no obstante la tendencia sigue vigente. Buenos datos de empleo, excesivamente elevado el porcentaje de desempleo, pero eso ya lo hemos tratado en otros vídeos. Problema de paro estructural importante en España. Tasa de refinanciación del Banco Central Europeo, es decir, salida de tipos de interés del Banco Central Europeo, donde podemos ver que por primera vez pausa, es decir, cada decisión iba acompañada de una subida, inicialmente subidas muy fuertes, tan fuertes como el 0,75, luego 0,50, luego 0,25 y ahora ya por fin
de momento se detiene. Lo que están trasladando las autoridades monetarias es que el entorno geopolítico ya está elevando las tasas de descuento, los yields o las tasas esperadas por parte de los bonos, por parte de los inversores. Por lo tanto, ya se ha producido una cierta subida de tipos de interés natural que ha ido acompañada o ha ido empujada también por esta subida forzada de tipos de interés, ¿no? Eso está llevando a que el Banco Central Europeo pues, se plantee de momento mantener los tipos de interés en este nivel. Yo creo que es interesante que veamos qué es lo que nos ha dicho en su nota de prensa. No la vamos a leer entera, evidentemente, pero os he traducido parte, al menos los aspectos más clave. Y podríamos decir que el Consejo de Gobierno lo que ha decidido es mantener sin cambio las 3 tasas de interés claves del Banco Central Europeo, porque la información que les está entrando está confirmando las líneas generales de las evaluaciones previas que han hecho respecto a la inflación a medio plazo, ¿no? Aquí viene lo importante. Se espera que la inflación siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo y que las presiones de precios internos pues siguen siendo fuertes, ¿no? Las subidas anteriores, continúan en su nota de prensa, las subidas anteriores de las tasas de interés por parte del Consejo de Gobierno siguen transmitiéndose de manera contundente a las condiciones de financiación, y esto está reduciendo cada vez más la demanda y por lo tanto ayuda a reducir la inflación. Fijaos que lo que nos está diciendo es se aprecia claramente una reducción de la demanda en la zona euro y por lo tanto consideran que se está transmitiendo adecuadamente la subida de tipos de interés a ese enfriamiento de la economía que quieren provocar, ¿no? El Consejo de Gobierno, continúa su nota de prensa, está decidido a garantizar que la inflación regrese a su objetivo a medio plazo del 2%. Según su evaluación actual, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo considera que las tasas de interés claves están en niveles que, si se mantienen durante un tiempo suficientemente largo, contribuirán de manera sustancial al objetivo. Y ahí está la clave, yo creo que de esta nota de prensa, porque está diciendo que consideran que deben mantenerse elevadas durante cierto tiempo, que quieren mantenerlos a estos niveles durante cierto tiempo. Es decir, por un lado nos dicen la inflación se está resistiendo y por otro lado nos dicen vamos a mantener los tipos de interés suficientemente altos el tiempo que haga falta, ¿no? Las decisiones futuras del Consejo de Gobierno garantizarán que las tasas de interés de política se establezcan a niveles lo suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario. Durante el tiempo que sea necesario. Es decir, que si alguien había pensado o en meses anteriores habíamos pensado que a lo mejor los tipos de interés iban a subir rápidamente para luego comenzar a bajar lentamente, de momento jarro de agua fría por parte del Banco Central Europeo que dice los subimos pero se van a quedar ahí durante el tiempo que haga falta. ¿Qué esperan? Pues que esperan que los datos de inflación vayan mejorando y mientras tanto mantendrán los tipos de interés ahí arriba el tiempo que haga falta, ¿no? Más noticias que tuvimos, bueno, importante, yo creo que es interesante analizar el gráfico de ese programa que tiene el Banco Central Europeo de compra de renta fija europea, donde podemos ver en los distintos años ese balance, pues cómo se elevó, sobre todo hasta el 2018. Parecía que podían durante el 2019 mantenerlo bajo, luego el repunte que hubo que provocar durante todo el periodo de la pandemia y ahora todo ese proceso, y que yo creo que es lo importante, que nos está trasladando la información de que no solo ya no están comprando deuda, sino que se están deshaciendo de deuda. Es decir, todo el vencimiento de deuda que están teniendo o que habían comprado y que mantenían en su cartera ya no lo están reinvirtiendo como estaban haciendo en meses anteriores, ¿no? Esto, pues evidentemente, pues está provocando que los tipos de interés también en la práctica suban. Es decir, la gente se fija mucho, los titulares o los analistas a veces nos fijamos mucho únicamente en esa decisión de tipos de interés, pero hay otras medidas de política monetaria como la gestión del balance del Banco Central que son igual de importantes o en algunos casos más y a veces pasan desapercibidos, ¿no? Y en este gráfico podemos ver pues cómo están vaciando su balance de bonos, ¿no? Claro, eso provoca un problema y es que en un entorno como el actual en el que los gobiernos se han acostumbrado a gastar y que papá Banco Central les compre la deuda,
pues se van a encontrar con que de momento eso se ha acabado, ¿no? Eso provoca un repunte en los tipos de interés porque hay menos demandantes de bonos. Papá, Banco Central, deja de comprarte los bonos, por lo tanto solo el mercado va a comprarte los bonos y bueno, eso lo que provoca es esa subida en la práctica de los tipos de interés, ¿no? Sigamos viendo datos interesantes. Fijaos, esto es el balance de oro, de las reservas de oro del Banco Central Europeo. No tenemos su evolución, no la he conseguido todavía, su evolución a lo largo del 2023, pero fijaos cómo hasta el 2022 el balance de oro del Banco Central Europeo iba aumentando, ¿no? Es decir, años en los que el balance estaba creciendo y ahora de golpe, ¡pum!, quieren pinchar balance, vaciarlo y drenar liquidez, ¿no? Sigamos con el calendario de noticias. Vámonos con el PIB de Estados Unidos, que salió ese mismo día también. Dato importantísimo, porque fijaos qué burrada, el 4,9%. Sé que no es una apreciación demasiado técnica llamarle burrada, pero cerca de un 5%, aquí lo veis, 4,9%. Esto es en términos interanuales. Bueno, lo que está demostrando es lo que venimos comentando en vídeos anteriores y en análisis anteriores, y es que la economía americana, a pesar de la fuerte subida en tipos de interés, sigue aguantando bien, está aguantando sumamente bien, ¿no? Entonces, llamativo, ¿no? Venían de un 2,1% interanual y ha subido a nada menos que un 4,9% interanual. Solicitudes de desempleo, como siempre, a la baja, con un leve repunte en la última semana que no invalida la tendencia. E importante el PIB en España. Aquí sí estamos viendo una importante desaceleración todavía en el terreno positivo, 0,3%, pero fijaos cómo poco a poco ese PIB trimestral ha ido cayendo y lo hilo con el informe de la AIREF que comenté la semana pasada, en el que nos avisan de que sus indicadores adelantados podrían indicar entrada en recesión en la economía española en los próximos trimestres, ¿no? Estaremos muy atentos a ello. Yo creo que nos podemos ir ya a las noticias de esta semana. Un momento, fijaos el PIB, aquí tenía un gráfico del PIB en Estados Unidos ofrecido por CNBC. Y podéis ver pues ese repunte, ¿no? En los distintos trimestres, ¡pum!, ese repunte a nada menos que el 4,9%. Vámonos con las noticias de esta semana, las que debemos esperar y las que han ido saliendo a medida que preparaba este vídeo, que está grabado el lunes a las 10:30 de la mañana, hora central europea. Fijaos, el IPC de Alemania, estamos esperando que salga hoy. El que ya ha salido es el IPC de España, el 3,5%, nada menos, es decir, cierto rebote en la inflación. Y esto está en línea con lo que nos viene trasladando el Banco Central Europeo, de que cuidado, que mucha parte de este proceso de desinflación ha tenido que ver con el efecto base, pero que las tensiones inflacionistas siguen ahí, ¿no? PIB en Alemania entra en terreno negativo. Esta noticia ha salido hace breves minutos y aquí podemos ver, voy a acercar un poquito para verlo mejor. Podemos ver con que, aunque muy poquito, técnicamente entra en terreno negativo. Es verdad que es el preliminar y faltan los ajustes finales de este dato, pero podría ser el inicio de la recesión en Europa, o por lo menos a nivel técnico, de recesión técnica, ¿no? Este dato, como digo, está recién salido del horno, iremos viendo las reacciones. Mañana martes esperamos salida de tipos de interés en Japón, nos esperan cambios. Esperamos también el IPC adelantado agregado de la zona euro. Una vez que salga el alemán, podremos tener el adelantado de la zona euro, que se espera esté en torno al 4,2%. Este es el core, ¿vale? Este es el subyacente y, como veis, sigue siendo el subyacente excesivamente alto. Cierta desaceleración en el subyacente, profunda desaceleración, pero desde niveles muy altos, nada menos que del 10% de la general, que se espera baje en términos agregados al 3,1%, ¿no? Esto, como digo, será el martes, mañana martes hacia las 11 de la mañana. También debemos esperar este martes el índice del coste salarial en Estados Unidos, que es una forma de medir la presión de los salarios en la economía americana.
Es que si nos fijamos en el gráfico podemos ver pues ese repunte, esas tensiones inflacionistas que vienen por la parte de factor trabajo, por la parte de costes laborales, con esos niveles tan altos de empleo, prácticamente pleno empleo en Estados Unidos, pues que están llevando a que los sindicatos puedan mejorar sus condiciones salariales y por lo tanto los costes laborales pues suban, ¿no? Más cosas a esperar. Importante, el miércoles salida de tipos de interés de la Fed. Se espera que de nuevo por tercer mes consecutivo mantenga el 5, o que tercera reunión consecutiva mantenga el 5,5%. Ya hizo parada anteriormente, la primera parada la hizo en junio, luego subió otros 25 puntos básicos y en septiembre los mantuvo y ahora de momento es previsible que los mantenga, pero ojo porque si hubiera campanazos, si hubiera sorpresas, si hubiera 25 puntos básicos porque consideran que la economía está aguantando bien y que la inflación es ahora mismo la prioridad, podríamos ver un movimiento correctivo mucho más profundo en las bolsas americanas, ¿no? Sigamos con el jueves. Los tipos en el Reino Unido, el Banco de Inglaterra también se espera que se mantengan. Y el viernes, el último dato estrella de la semana, que será la tasa de desempleo en Estados Unidos, que está en el 3,8%, prácticamente paro friccional en Estados Unidos. Ahí lo vemos. Lo estamos siguiendo semana a semana, siguen mejorando los datos de empleo en Estados Unidos y por lo tanto, pues esa traslación a la inflación, digamos que sus componentes de inflación están siendo diferentes a los europeos, no tanto por la parte de energía y mucho más por la parte de laboral, ¿no? Vámonos con el análisis de los gráficos para ver cómo ha ido reflejándose todo esto en los gráficos. Empecemos con los índices, el S&P 500, donde podemos ver que el S&P 500 rompió los 4.200, aquí lo vemos, lo ha roto y ha profundizado mucho más en la corrección. El escenario es bajista, ahora mismo enfrentándose a este soporte en los 4.100, pero como digo, ahora mismo lo que debemos esperar es que quizá en algún momento un rebote técnico de este impulso bajista, pero que profundice en la corrección todavía más, ¿no? Con el Nasdaq vamos a ver lo mismo que con el S&P 500, sin embargo con una corrección mucho menos profunda. Ya he comentado en vídeos anteriores por qué. Es posible que veamos un cierto rebote y una nueva búsqueda de mínimos. El Russell muchísimo más castigado, visitando, aquí lo vemos, visitando este soporte de aquí. Yo creo que podemos dibujarlo juntos para que nos quede más claro cuál es ese soporte al que me refiero. Sería este de aquí. Es un soporte importante, pero en todo caso, fijaos la gran tendencia bajista que nos ha mostrado pues aproximadamente finales de julio, aproximadamente. Vámonos con el DAX alemán, que si bien hoy está abriendo con tono alcista, pues no cambia el aspecto de todo este recorrido. De momento lo que estamos viendo es que está aguantando este soporte que habíamos establecido en el 14.600, 14.550 aproximadamente. Es previsible que lo ataque en próximos días, ¿no? El FTSE sigue en rango, pero ojo, dentro de ese rango está visitando su soporte, un soporte que puede atacar. Si pierde este soporte, el FTSE, podríamos ver, al igual que estamos viendo con el resto de sus primos europeos, más recorrido bajista. El IBEX 35 realizando unos mínimos, actualmente perdiendo el 9.000. Es verdad que hoy tenemos un cierto rebote que le está llevando de nuevo al 9.000, pero podría ser considerado un rebote, un retroceso hacia ese soporte convertido ahora en resistencia y que ahora mismo es más probable una visita hacia el nivel 8.800. Y si hablamos de Asia, pues comentar que continúa la corrección por parte de Japón y por parte de China estamos viendo un cierto rebote técnico a todo este movimiento bajista, que yo lo consideraría eso, simplemente un rebote técnico que no invalida en absoluto la hipótesis bajista. En cuanto a las divisas, no hay grandes cambios, la verdad, siguen en compás de espera. Algún movimiento de ida y venida al albur de la salida de tipos en Europa, pero parece que el mercado está esperando la decisión de la Fed antes de decidir si continúa la tendencia alcista del dólar o si por el contrario se queda en este nivel de equilibrio, ¿no? Ahora mismo lo que nos está diciendo es que en este nivel de equilibrio el mercado de momento se encuentra satisfecho, sin que ello suponga que esta tendencia alcista haya finalizado. Es decir, podríamos ver en los próximos días
Si el mercado despeja ya las X de la salida de tipos del banco, de la Fed, de la Reserva Federal, pues podríamos ver un nuevo ataque a máximos. Ello traducido al euro, pues nos lleva a que no invalida en absoluto la tendencia bajista, que esta corrección sigue vigente, pero podría retomar la tendencia bajista en cualquier momento. Lo mismo con la libra dólar y lo mismo con el dólar yen, donde podemos ver que esa tendencia alcista continúa con cierta dificultad a la hora de atacar este máximo histórico, pero el hecho de que podamos ver que el precio se queda aplanado, se queda cerca de esta resistencia durante cierto tiempo, está claro que nos transmite la idea de que se va a producir un ataque a esa resistencia en cualquier momento, un ataque que podría ser brusco y que quizá venga acompañado o venga motivado por la salida de tipos esta semana de Japón y la salida de tipos por parte de la Fed. Si nos vamos a las criptos, pues hemos visto como el Bitcoin rompía el 30.000 e incluso ahora mismo el 32.000. Actualmente está en 39.580 y ya veníamos avisando en semanas pasadas que se apreciaba una fortaleza intrínseca en el Bitcoin, en un entorno de dólar fuerte y con el Bitcoin realizando unos máximos, pues nos está trasladando la idea de que el Bitcoin puede estar fuerte y podría estar iniciando un nuevo impulso alcista ahora que ha abandonado este nivel de resistencia convertida actualmente en soporte. Si nos vamos por último a las materias primas, podemos ver al crudo, que si bien continúa en corrección de todo este impulso alcista anterior, esta corrección, desde el momento en el que no ha conseguido superar este máximo relativo anterior, incluso está tanteando este mínimo relativo anterior, me lleva a ser cauto en el sentido de que, ojo, porque si se pierde este nivel, el 81.50 aproximadamente, si perdemos este nivel, podemos ver un cierto movimiento bajista en los precios del crudo. Ahora bien, el escenario más probable es que esta corrección continúe y que en algún momento retome su senda alcista hacia el camino de los $93 el barril, pero como digo, mucha precaución, muy atentos a este nivel de aquí. Y por último, el oro, tras ese fuerte impulso alcista, esa vuelta en V tan complicada, que lo lleva a estar bastante sobrecomprado, necesitamos ver en algún momento un retroceso, una consolidación en el precio del oro antes de considerar que se está iniciando una tendencia alcista, porque ahora mismo está bastante sobrecomprado en el corto plazo y por lo tanto pues quizás sea demasiado arriesgar entrar largos en un movimiento tan sobrecomprado, ¿no? Es mucho mejor esperar a que se produzca un retroceso y en ese retroceso volver a analizar el gráfico para ver si ese retroceso nos está indicando inicio de tendencia alcista. Muy bien, lo dicho, precaución esta salida, la salida de tipos de interés, especialmente de la Fed. Y bueno, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, darle me gusta y suscribiros y activar la campanita para que os avisen el próximo lunes y todos los lunes aquí en el canal de IG. Ha sido un placer, feliz semana, hasta luego.